Escribir un código funcional es esencial, pero el verdadero reto para un desarrollador es cuando el proyecto empieza a crecer, ya que en este momento, más que código que funcione, necesitamos también un código que sea escalable y fácil de mantener. Existen varias maneras o caminos para llegar a esto, y entre ellos están los principios SOLID. Hello, soy Jus, desarrolladora de software hace más de 9 años. SOLID es un conjunto de principios que nos ayudan a crear un código de mejor calidad, un código más fácil de mantener, más flexible, más escalable, pero también es importante destacar que es un conjunto de principios, no reglas estrictas. Así que puede que no todos apliquen en todas las situaciones, pero cuando lo implementamos, ofrecen una gran diferencia en la calidad y mantenibilidad del código. Entonces, cada letra de SOLID representa un principio fundamental, los cuales son la S, Single Responsibility Principle, principio de responsabilidad única. La O, Open Close Principle, principio de abierto cerrado. La L, Least Code Substitution Principle, principio de sustitución de least code. La I, Interface Segregation Principle, principio de segregación de interfaz. Y la D, Dependency Inversion Principle, principio de inversión de dependencias. Comencemos con el primero, el principio de responsabilidad única. Este principio nos dice que las clases solo deben tener una razón para cambiar. Lo que dice es que cualquier archivo, función o clase debe cumplir con una única responsabilidad. Y ojo con esto, cuando dices una única responsabilidad no es una única acción. Una clase puede realizar varias acciones, siempre y cuando todas estén asociadas a la misma responsabilidad. Vamos a ver un ejemplo en el código. Imaginemos que estamos construyendo una aplicación para un restaurante de comida rápida. Y tenemos la siguiente clase. Esta clase es la encargada de procesar las órdenes. Esta, dentro de ella, tiene la lógica asociada a lo que representa recibir la orden, prepararla y enviarla. Por lo tanto, rompe el principio de responsabilidad única, ya que tiene 3 razones para cambiar. Si cambia la manera en cómo mañana recibimos la orden, cómo la preparamos y también, por supuesto, cómo la enviamos. Entonces, ya que el principio nos dice que debemos tener solo una única responsabilidad por clase, creamos aquí una clase por cada una. Tenemos ahora una clase que se encarga de recibir las órdenes, una de prepararla y otra de enviarla. Así, si mañana cambia alguna de estas acciones o la manera en cómo esto se procesa, solo va a ser afectada la clase que tiene esa responsabilidad. Luego, para llamarlo, podríamos crear un servicio que lo que se va a encargar es de orquestar todos los llamados. Y así cumplimos con este principio de responsabilidad única. Ahora vamos con el segundo, el principio abierto cerrado. Este principio dice que todas las entidades de software, clases, funciones o métodos deben estar abiertas para su extensión, pero cerradas para su modificación. Es una definición breve, pero puede sonar un poco ambigua. Así que años más tarde, Bob Martin digamos que la hizo más sencilla, indicando que el comportamiento de un sistema debería poder ampliarse sin necesidad de tocar el código existente. ¿Y por qué esto es importante? Porque si cada vez que vas a agregar una nueva funcionalidad al sistema debes modificar el código que ya funciona, te arriesgas a romperlo. Este principio busca que podamos mejorar o ampliar un sistema sin necesidad de afectar el comportamiento actual. Vamos a verlo en un ejemplo. Imaginemos que estamos trabajando en el sistema de una empresa de transporte con camiones y tenemos la siguiente clase, la clase camión. Esta clase tiene una función llamada transport que depende del tipo de carga, determina cómo va a ser transportado el material. Pero, ¿qué pasa si mañana nos dicen que ahora, además de estas, van a transportar un nuevo tipo de carga, van a transportar grava? Tenemos que venir a esta función y agregar una nueva condición, agregar la grava. Pero esto rompe el principio, ya que el principio dice que debe estar abierta extensión pero cerrada modificación. Nos dice que debemos poder agregar nuevas funcionalidades sin necesidad de modificar el código que ya funciona. Entonces, ¿qué nos sugiere? En vez de venir y crear un nuevo if acá, crearíamos una interfaz carga que va a tener un contrato común. En este caso, cómo se va a manejar el material. Luego vamos a crear una clase por cada tipo de carga y estas van a implementar esa interfaz. De esta manera, la clase camión ya no tiene que encargarse de la responsabilidad de ver cómo transportar cada material. En su lugar, va a recibir a través del constructor un objeto que implemente esa interfaz. Y lo que va a hacer es
ejecutarlo. Ahora, si mañana nos dicen que vamos a empezar a transportar grava, yo no tengo que modificar la clase camión. Agrego una nueva clase que implemente la interfaz y listo. Con esto cumplimos con el principio de abierto a extensión pero cerrado a modificación. Ahora, el principio de sustitución de Liskov. Este principio fue propuesto por Barbara Liskov en 1987 y lo que nos dice es: si una clase A es padre de una clase B, la clase B debería poder sustituir a la clase A sin afectar o romper el sistema. Esto puede sonar un poco raro, pero dicho de una manera más simple, si nosotros creamos una clase padre con un comportamiento esperado, luego tenemos una clase hija que no cumple con el contrato establecido por la clase padre, aquí podemos tener errores, podemos tener respuestas inesperadas y además rompemos el principio. Entonces lo que buscamos es que todas las clases hija puedan sustituir a la clase padre sin ningún problema. Vamos a verlo bien en el código. Tenemos un aviario y registramos las aves cada vez que llegan. Para eso tenemos aquí la clase padre pájaro, que implementa los comportamientos comunes que debe tener un ave. En este caso es volar y comer. Perfecto hasta ahí. Luego tenemos una clase hija llamada tucán. Esta extiende de la clase padre y implementa los métodos de volar y comer. Hasta ahí no hay problema. El punto es cuando nos llega un avestruz, que también extiende de la clase pájaro. Pero tenemos un problema, la avestruz no puede volar. ¿Qué pasa? Tendríamos que retornar un error o dejarlo vacío, lo cual rompe el principio de sustitución de Liskov, ya que, como les comenté, las clases hijas deben poder sustituir a la clase padre sin alterar el comportamiento esperado. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Redefinimos la clase base y ahora la clase pájaro solamente tiene la función de comer y llevamos volar a una interfaz para que sea implementada solamente por las aves que de verdad pueden hacer esto. De esta manera, la clase avestruz ya no tiene que implementar métodos que no corresponden a ella, generando un error o dejándolo vacío. Con esto, nuestro código es más limpio, más fácil de entender y además cumple con el principio. Ahora, el principio de segregación de interfaz. Este principio lo que nos dice es que las clases no deberían de verse obligadas a implementar métodos que no necesitan. ¿Cómo es esto? Si una clase necesita solo una parte del comportamiento, no debería tener que implementar otros métodos que no va a utilizar o que nuevamente no necesita. Este principio lo que busca es que en vez de crear interfaces genéricas y grandes, creemos interfaces pequeñas y específicas, para que así las clases puedan implementar solo lo que necesitan. Imaginemos que tenemos un sistema de pagos donde tenemos esta interfaz de métodos de pago que tiene pago con tarjeta de crédito, pago con transferencia y pago con efectivo. Ahora, tenemos nuestra tienda física que implementa esta interfaz y puede implementar los pagos con tarjeta de crédito, con efectivo y con transferencia. Bien hasta ahí. Ahora, creamos después una tienda online que también debe implementar la interfaz. Esta tienda puede implementar el pago con tarjeta de crédito, la transferencia, pero no el pago con efectivo. Estamos obligando a una clase a implementar una función que no va a usar, que no necesita. Entonces, lo que sugiere es dividir las interfaces grandes en interfaces pequeñas y especializadas. En este caso, creamos una interfaz por cada tipo de pago. Ahora, las clases o la tienda online y la tienda física solamente van a implementar los tipos de pagos que de verdad necesitan. Con esto evitamos colocar o escribir código innecesario, un código más limpio y además cumplimos con el principio. Ahora llegamos al quinto y último principio de Solid, el principio de inversión de dependencias. Este principio lo que nos dice es que las clases de alto nivel no deberían de depender de las clases de bajo nivel, sino que ambas deberían de depender de abstracciones. ¿Qué quiere decir esto? Que las clases que controlan la lógica principal del sistema, las clases del alto nivel, no deberían de depender directamente de detalles de implementación, las clases de bajo nivel, como servicios específicos o conexiones externas. Ambas deberían de depender de una abstracción en común que les indique cómo comunicarse. Vamos a ver cómo es esto en un ejemplo. Tenemos esta clase, pago con transferencia, que tiene la función de pagar.
Bien, ahora tenemos esta clase que procesa los pagos y tiene una instancia de pago con transferencia y además un método que procesa el pago. Aquí lo que hace es ejecutar el método de pagar. Hasta ahí bien. El punto acá es que esta instancia representa una dependencia directa con la clase de pago por transferencia, lo cual rompe el principio, porque dice que las clases de alto nivel, las que tienen la lógica de negocio, no deberían de depender de las clases de bajo nivel, las que tienen los detalles de implementación. Entonces, además, si mañana queremos agregar un nuevo método de pago, tenemos que venir a modificar la clase de proceso de pagos. Y eso no estaría bien. Entonces, ¿qué nos sugiere el principio? Creamos una interfaz, método de pago, que define un comportamiento común. En este caso, pagar. Ahora creamos una clase por cada tipo de pago. Tenemos una clase de pago por transferencia que implementa la interfaz y agregamos tarjeta de crédito, que también implementa la interfaz. Cada clase va a tener dentro la lógica asociada a su tipo de pago, pero cumpliendo todas con el mismo contrato. Ahora, la clase de alto nivel, la clase que procesa el pago, ya no crea instancias de los diferentes tipos de pago. En lugar de eso, a través del constructor, recibe un objeto que implementa la interfaz. Y esto que tenemos acá se llama inyección de dependencias. Inyección de dependencias es una técnica que permite a las clases no crear directamente sus propias dependencias, sino que sean enviadas desde afuera. De esta manera, la clase solamente se va a encargar a través del método process de ejecutar la función de pagar, sin preocuparse por el tipo de pago que se está haciendo. Es importante aclarar que inyección de dependencias y inversión de dependencias, aunque suenan parecidos, son cosas distintas. La inyección de dependencias es una técnica de programación y la inversión de dependencias es un principio de diseño. Ojo ahí. Ahora, haciéndolo de esta manera, cuando vayamos a procesar un pago, creamos una implementación concreta del tipo de pago que queremos hacer y se lo enviamos a través del constructor, se lo inyectamos a la clase que procesa el pago para que lo ejecute. De esta manera mantenemos nuestro código más flexible, más limpio y más fácil de mantener. Y con esto llegamos al final de lo que ha sido nuestro recorrido por los principios Solid. Escríbeme en los comentarios qué te ha parecido y recuerda que Solid no se consiste en aprender un conjunto de reglas, consiste en crear un código fácil de mantener y escalable. A medida que vayas practicando y vayas enfrentándote a nuevos proyectos, vas a poder darte cuenta cuándo implementar uno u otro para evitar posibles errores. Y si al principio se siente difícil o raro, no te preocupes, que todos pasamos por ahí. Así que no olvides suscribirte y nos vemos en un siguiente video. Adiós.